Es para mí un placer estar aquí hoy con vosotros. Os hablo desde España. En primer lugar, quiero transmitiros el deseo de que estéis todos bien, que estéis bien de salud, bien vosotros, vuestros familiares, y que entendáis que estamos pasando una situación difícil a nivel de todo el mundo. En España hemos tenido una situación muy compleja, con una afectación muy fuerte del coronavirus, pero sin embargo, por suerte hoy estamos ya en situación de nueva normalidad, con, digamos que la situación más o menos controlada, esperando que no haya ningún repunte importante de nuevo en estos meses. Y espero que esa sea la evolución también que tengáis vosotros en Latinoamérica, porque, bueno, pues por suerte o por desgracia hemos ido antes peleando con esta gran pandemia, y vuelvo a desearos que todos podáis dentro de poco estar también en la normalidad. Bien. El webinar de hoy trata sobre el futuro de los recursos humanos, la gestión del talento digital y HR Analytics. Mi nombre, como ya sabéis, es Luis Lombardero. Soy licenciado en Ciencias del Trabajo, doctor en Economía, y llevo más de 30 años trabajando en grandes empresas multinacionales, en posiciones que han pasado desde recursos humanos ya hace unos cuantos años hasta posiciones de dirección, entre ellas la dirección de Bureau Veritas en España. Soy profesor de varias universidades en España, y también soy vicerrector de la Universidad de Cataluña en Bogotá. A la vez soy fundador y director del Instituto de Talento de Empresa Digital con sede en Madrid, una institución dedicada y especializada en todo lo que tiene que ver, como su nombre indica, en las cuestiones del talento desde una perspectiva de empresa digital. Dicho esto, vamos a iniciar ya la presentación, yendo a la materia directamente y recordándoos que me podéis escribir desde el chat, que no contestaré de inmediato a las preguntas, sino que iré revisando el chat de vez en cuando para ir contestando a las que hayáis ido dejando. En todo caso, durante toda la intervención podemos ir viendo y contestando a cualquiera de las preguntas que hayáis dejado en el chat. Bien, os pido por favor que mantengáis todas las cámaras cerradas para no interrumpir la audición a vuestros compañeros, y dicho esto, pues vamos a empezar ya con la materia de esta noche. Bien, en primer lugar, vamos a ver un grupo de ideas que están relacionadas entre sí y que tienen que ver con la gestión del talento digital. Vamos a hablar de la economía digital, vamos a hablar de las competencias, que son las competencias digitales, y cómo esto influye en la gestión del talento digital en hoy día. Para empezar, el tema de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial está en estos momentos en desarrollo de manera global, aunque es verdad que el desarrollo no es igual en todos y cada uno de los países, sino que hay una serie de países que tienen un mayor desarrollo de esta ya revolución industrial, y otros que van todavía incorporándose a ella con más lentitud. Pero lo cierto es que es una revolución de impacto mundial, exactamente igual que fue la primera revolución, en la que empezamos a
entender, en la que pensamos, perdón, a utilizar las máquinas de vapor para generar energía y para empezar con los procesos de mecanización. En segundo lugar, vino la gran revolución de la electricidad, que pudimos empezar a producir en cadenas de montaje, automóviles, la producción en masa y como fuerza revolucionaria en aquellos momentos el uso de la electricidad. Posteriormente, y todavía a caballo entre esta situación de la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial, hemos tenido la revolución de la informática y de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde lo más relevante ha sido que hemos iniciado una automatización y hemos incorporado de manera también global el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. A partir de ahí estamos ya, por poner una fecha bien localizada, podríamos decir que afirmar que estamos en la cuarta revolución industrial que se ha iniciado a finales del siglo pasado y a inicios del actual siglo. Es decir, llevamos aproximadamente ya 20 años en esta nueva revolución industrial, donde estamos en un proceso acelerado de digitalizar todas las actividades, tanto humanas como sociales, como de trabajo. Una digitalización que se realiza a partir de un hecho totalmente novedoso. Y es que están emergiendo 20 tecnologías digitales que están cambiando la forma en la que trabajamos, en la que vivimos y en la que nos relacionamos con los demás. 20 tecnologías frente a la última revolución, donde hablábamos solo de un grupo de tecnologías limitadas, que eran las tecnologías TIC. Bien, esto evidentemente está cambiando la forma en que, como decía, vivimos, trabajamos, estudiamos, y también, evidentemente, está cambiando la forma en la que entendemos la gestión del talento, la gestión de las personas y la que hemos venido a llamar ya la nueva economía digital. Para ver un poco comparativamente dónde estamos a nivel tecnológico, volver a insistir en la idea que os comentaba hace un minuto. Y es que venimos de un grupo de tecnologías TIC que podemos sentir agrupadas dentro de un concepto del que todos los que hemos estudiado alguna titulación universitaria seguro hemos oído hablar, que es lo que se ha llamado los ERPs, o aquellas tecnologías, de las tecnologías y la información que hacían posible gestionar una empresa. ERP tiene el significado de aquellas herramientas que permitían la gestión de los recursos empresariales. Para conseguir esto no usábamos una sola tecnología, es bien cierto, utilizábamos algunas tecnologías del campo de las TIC, todas ellas agrupadas en una gran base de datos que nos permitía consultar, investigar, tener información para gestionar las empresas, las actividades de las empresas en general. Pero fijaros, hemos hablado de ERPs en las universidades durante mucho tiempo, casi como algo a lo que podíamos aspirar en las empresas con mayor nivel tecnológico. Y digo algo como lo que podíamos aspirar porque, a pesar de que explicábamos esto en todas las titulaciones donde había alguna asignatura de tecnología, aunque hablábamos de ERPs y explicábamos las grandes ventajas que tenía el poder consultar todas las cifras y los datos relacionados con las ventas, las compras, las finanzas, la gestión de recursos humanos, el comercio, la atención al cliente, almacenes, inventario, etcétera, a través de una herramienta. Lo cierto es que muy pocas empresas, todavía hay muchas empresas que no han llegado al nivel tecnológico de
tener a su disposición un ERP. Por lo tanto, era una agrupación de herramientas que traemos aquí porque representan muy bien la situación tecnológica en la que hemos trabajado, pero también para mucha gente, más que la situación, era el ideal a perseguir dentro de la empresa. Porque poner en marcha un ERP, dependiendo del tamaño de la empresa, costaba mucho dinero. Y ese costar mucho dinero significaba que muchas empresas utilizaban y hemos utilizado las TIC de manera desagregada y por lo tanto nunca conseguimos esa visión global de qué estaba sucediendo en nuestras empresas. Nunca hemos podido tener una inteligencia de negocio a disposición para tomar decisiones. Aquellas empresas que tenían más recursos de tecnología, más recursos económicos, sí que han podido ya entrar en la utilización de estas herramientas. Estas herramientas, las TIC en general, ya han creado un primer problema de competencias. Un primer problema de competencias que no se ha solucionado desde las instituciones, que parecía que lógicamente debían hacerlo. Es decir, parecía que deberíamos tener en los países instrumentos educativos para poder incorporar personas a las empresas con conocimiento de estas tecnologías, con capacidad de usarlas, con capacidad de implantarlas, etc. Sin embargo, llevamos ya, yo por lo menos recuerdo, desde que empecé a trabajar, y os aseguro que hace de esto muchos años, conociendo un dato, y es que siempre ha habido déficit de personal disponible para trabajar a nivel profesional, a nivel de organización y gestión de las TIC. Siempre ha habido déficit de personas con competencias para hacer este trabajo. Esto ha llevado a que las empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, cualquiera de las grandes empresas, SAP como proveedor de ERP, cualquiera de estas empresas, necesitaban crear sus propios sistemas de formación y sus propios sistemas de certificación para hacer posible tener gente disponible para cubrir las necesidades de estas empresas. Y aún así, a pesar de que muchas empresas invertían muchos recursos, de que se creaban centros de tecnología y centros de acreditación de personas, hemos tenido un gran déficit de personas y un gran déficit o empleos sin cubrir. Por ejemplo, en toda Europa, en los últimos años ha oscilado la cifra de empleos sin cubrir de personal TIC alrededor de 800.000 personas al año. Es una cifra que ha estado en 1 millón, ha bajado a 700, pero siempre hemos tenido esa demanda en el mercado. Bien, es importante entender esto para entender el punto de partida en el que estamos para abordar la transformación tecnológica de incorporación de las tecnologías digitales, que ya podemos ver en la imagen que tenemos a la derecha, donde primero cambia sustancialmente el número de tecnologías y también los tipos de tecnologías y su utilidad. En primer lugar, tenemos tecnologías facilitadoras, que serían aquellas tecnologías que empezamos a tener en todas las empresas o la gran mayoría de las empresas, como una página web, el acceso a las redes sociales para hacer marketing. Empezamos a subir las cosas a la nube, el cloud computing, que antes no teníamos en la nube, ¿verdad? Los ERP no los teníamos residentes en nuestras empresas. Empezamos a hablar de la conectividad móvil con una gran paradoja, y es que muchas personas, seguro de las que estamos hoy aquí conectadas, tenemos mayor nivel de conectividad móvil a veces que en nuestras empresas. Es una situación que no se había dado nunca hasta ahora, que las personas tuviesen más medios tecnológicos que algunas empresas. Tenemos la capacidad de producir grandes datos y también de empezar a analizarlos a través de Big Data. Tenemos el problema de la ciberseguridad, es decir, somos atacados en las instalaciones tecnológicas de las empresas. Tenemos un grupo de tecnologías, entre ellas
la inteligencia artificial, que se me ha olvidado de incluir en este gráfico, Internet de las cosas como una de las grandes tecnologías que nos permite conectar a todas las personas, a todas las cosas a través de un móvil, a través de un ordenador personal y tener acceso a información de esas cosas como pueden ser los autobuses, los camiones de la empresa, los vehículos, pero también cualquier cosa que pensemos que es útil conectar, desde las instalaciones que tenemos en nuestra casa, desde los utensilios y de los frigoríficos, lavadoras, etcétera, que tenemos en nuestra casa, hasta las instalaciones más sofisticadas a nivel industrial. Tenemos la impresión 3D, tenemos la robótica, los drones, la realidad aumentada y virtual. Es decir, tenemos toda la capacidad de cambiar los productos y los servicios, como iremos viendo con más detalle a continuación. Y tenemos además lo que yo denomino conceptos tecnológicos, porque no son una tecnología en sí misma, sino que necesitan la concurrencia de otras tecnologías, como las prendas que podemos conectar las personas, todas las instalaciones de nuestro domicilio, lo que se conoce como hogar digital, todo lo que se conoce como Smart Cities o ciudades inteligentes, el cambio de la industria automatizada, esa industria digitalizada que se conoce como la nueva fabricación o la fabricación inteligente o industria 4.0, etc. Por lo tanto, tenemos que venimos de una situación donde con pocas tecnologías y con pocas empresas que tuviesen un nivel alto tecnológico, ya traíamos déficit de competencias, ya traíamos déficit de empleos sin cubrir, solo en Europa decíamos 800.000, y vamos a un futuro del trabajo donde va a haber millones de nuevos empleos que van a demandar nuevas competencias profesionales. Estamos, por un lado, entonces, en el desafío de las empresas para cómo cubren esas competencias, que es la cuestión, una de las cuestiones fundamentales de la presentación de hoy en día, y cómo, de alguna manera, las personas también tenemos la necesidad de formarnos para ocupar un nuevo puesto, unas nuevas funciones en el mundo laboral. Sumado a todo esto, tenemos grandes oportunidades de trabajo en el futuro si somos capaces de entender lo que está sucediendo, cosa que no hemos comprendido del todo. Creo que esta reflexión que estamos haciendo hoy en día aquí está muy poco todavía desarrollada al interior de las empresas, porque muchas veces estamos ceñidos al día a día a resolver los problemas urgentes, pero no los problemas importantes. Y uno de los grandes desafíos de las personas que estamos hoy aquí, hablando de recursos humanos, es cómo vamos a conseguir que se generen esas competencias, ese conocimiento para llevar adelante esta revolución industrial, para que nuestras empresas puedan estar incorporadas a esta revolución industrial, también nuestros países. Y deciros que desde nuestro punto de vista, el mío también personal, que lidero esta cuestión, es que nosotros vemos esta perspectiva desde una perspectiva humana. Es decir, la tecnología no lo es todo, queremos que los derechos de las personas estén por encima de la tecnología y, segundo, no es todo los países que generan la tecnología, los grandes países que generan la tecnología, como pueden ser Estados Unidos y China, que se debaten por el liderazgo tecnológico en estos momentos, sino que pensamos que nuestros países tienen derecho a acceso a la tecnología, derecho al acceso al desarrollo económico y que las personas tienen derecho a encontrar un trabajo de calidad apoyándose en estas tecnologías. Pero todo esto necesita una comprensión, un esfuerzo, seguramente la ayuda también por nuestra parte a nuestras empresas, dándoles la oportunidad de que sean capaces de desarrollarse, de avanzar en este concepto de economía digital que vamos a ver a continuación, porque tenemos derecho a contribuir, por una parte, al desarrollo del bienestar humano
pero también al desarrollo de nuestros países, porque es donde trabajamos, a pesar de que el trabajo sea un factor ya de ámbito totalmente global. Bien, me interesa mucho ahora que entendamos, que es otra de las cosas que creo que tampoco entendemos del todo, en que estamos en la economía digital. Que hemos cambiado de una economía analógica, de una economía basada en las TIC, a una economía basada en las tecnologías digitales que están cambiando de manera tremenda la forma en que trabajamos, pero también la forma en que vivimos, estudiamos y somos personas a nivel social. La economía digital está, y esta es una reflexión que me parece que tiene mucho interés, que pongamos el acento en ella y que la entendamos adecuadamente. La economía digital, evidentemente, está formada, en primer lugar, por las empresas de plataformas digitales. Llamamos empresas de plataformas digitales aquellas empresas que han nacido ya como empresas nativas digitales, que su forma de relacionarse con su forma de producir, pero también de relacionarse con las demás empresas, de relacionarse con sus clientes, es a través de las plataformas tecnológicas, empresas que tenemos recogidas aquí a la izquierda y que no es solo un ejemplo, es realmente una realidad muy importante, que la economía digital está concentrada en muy pocas empresas y esas empresas además son de dos países. Arriba tenemos Google, Amazon, Apple y Facebook, junto con Microsoft, que ya tiene más antigüedad, que son las 5 empresas, las primeras 5 empresas en cotización bursátil del mundo. Y debajo tenemos Alibaba y Tencent, que son las 2 grandes empresas chinas que forman esas 7 primeras empresas de un grupo de 10 empresas privilegiadas a nivel mundial, donde 7 son empresas de la economía digital. Y hay una empresa que es de petróleos y otras 2 empresas industriales. Es decir, la economía a nivel de valor bursátil ha cambiado totalmente de aspecto en muy pocos años. Y es una situación que se viene dando en los últimos años, donde los grandes líderes de la economía son empresas de plataforma digital. Por lo tanto, tenemos que esas empresas están liderando el desarrollo económico, están haciendo muy ricos a algunos de sus propietarios, ¿verdad? Y capturan aproximadamente el 75% de los ingresos a nivel de empresas tecnológicas. Solo 7 empresas tienen el 75% de esta parte de la producción de la economía digital. Son empresas, además, que seguro que a muchos de nosotros nos han creado la ilusión de poder trabajar en alguna de ellas. Y a mí no me gusta ser, sobre todo a estas horas de la noche, muy duro con esto, pero la realidad es que tenemos muy pocas oportunidades de trabajar en estas empresas. Si os hablo de mi país, en España, solo hay 6.500 empleos relacionados con estas 7 empresas. De 20 millones de personas que trabajamos en España, en empleos formales, empleos legales, etcétera, solo 6.500 personas trabajan en estas empresas. Y la empresa más intensiva en empleos es Amazon. O sea que no tiene precisamente empleos muy sexys, porque Amazon en España lo que tiene son una pequeña instalación, una pequeña dirección al frente y mucha gente trabajando en naves industriales, ¿verdad? Cargando cajas de productos para distribuirlas a través del comercio electrónico en España. No tiene nada de sexy, ni tiene siquiera nada de buena retribución. Amazon es la empresa hoy en España más conflictiva, es decir, que más huelgas está teniendo por parte de sus trabajadores que reivindican unas condiciones dignas para trabajar, que reivindican
menos horas de trabajo y que reivindican más salario. Por lo tanto, tenemos que pensar en el futuro, mirando también hacia la derecha y poner nuestras expectativas en las empresas que están a nuestra derecha aquí en el gráfico que tenemos delante. En ese gráfico estamos representando de forma por un iceberg, estamos representando las empresas tradicionales, las empresas sectoriales, las que pertenecen a un sector determinado, que son la banca y los seguros, la automatización, la fabricación, la energía, las infraestructuras y millones de empresas pequeñas y medianas empresas y emprendedores que cubren esos otros 19, casi 20 millones de empleos, por ejemplo, en nuestro país, y esta es la situación en la gran mayoría de los países. Empresas tradicionales que tienen a su acceso, como tenemos representados en esta figura, las 20 tecnologías de las que hablábamos antes, pero que todavía no han sido capaces de subirse del todo a esa cuarta revolución industrial, de subirse a la economía digital. Pero, ojo, gran parte de la economía digital también está siendo producida por estas empresas. Es decir, hay una parte de las actividades de estas empresas, por poner un ejemplo que seguro que todos conocemos, si hablamos, por ejemplo, del sector del automóvil, vamos a encontrar que el automóvil ya no es un bien solamente físico, un bien solamente un bien que esté fuera de la producción digital, sino que ha incorporado muchos elementos ya digitales, incluso tenemos coches automáticos, ¿verdad?, que se conducen, que no necesitan el auxilio del conductor, es decir, tenemos una gran cantidad de tecnología digital y, por lo tanto, de producción digital incorporada a esos automóviles. Tenemos además que esos automóviles requieren de la digitalización de los espacios, de las ciudades, de las carreteras, dependen de la capacidad de coger datos para encontrar el camino adecuado, etc. En banca y seguros tenemos exactamente lo mismo. Hoy un banco es una empresa que ha despedido a mucha gente de la que tenía trabajando, que ha cerrado una buena parte de sucursales en los países más desarrollados, como el nuestro, y que además gestionamos todo lo que tiene que ver con nuestro banco a través de un móvil. Antes íbamos al banco 1, 2, 3 veces a hacer cosas al mes. Hoy estamos conectados con nuestro banco cada vez que necesitamos hacer algo, consultar las cuentas, etcétera. Podemos hacerlo de manera mucho mejor, mucho más agradable, con muchas más facilidades, ¿verdad? No solo a nivel personal, sino para nuestras empresas a través de algo que hoy es tan elemental como un móvil y que condiciona en gran parte y es el símbolo de la economía digital, todo lo que tiene que ver con la movilidad. Bien, pues todas estas empresas, decía, tienen una parte tradicional que no computaría entre la economía digital, pero tienen a la vez una parte que sí computa la economía digital y que hacen que esa economía sumada a las de plataformas digitales nos sitúe los países alrededor del 15% del PIB, el 20%, incluso en algunos países hasta el 30% del Producto Interior Bruto ya está relacionado con la economía digital. Y por encima ya, para terminar de explicar la figura, tenemos las empresas del comercio electrónico, las empresas de la publicidad online, como Google o Facebook, las empresas de contenidos digitales, etcétera. Empresas que en muchos casos, al ser 7 en todo el mundo, son verdaderos monopolios, mucho más allá de los que hemos conocido hasta anteriormente con los monopolios que tenían que ver con, por ejemplo, la energía, el petróleo, etcétera, que eran empresas en muchos casos y siguen siendo de carácter monopolístico. Pues hoy tenemos monopolios mucho más amplios a través de las empresas de la economía digital. Y esto supone, por un lado tenemos que el empleo se crea muy poquito, por volver a resumir la situación, en las empresas plataforma y tenemos casi o más del 90% todavía del empleo mundial en empresas tradicionales. Tenemos que pasar, por lo tanto, de que estamos en una situación donde estas empresas
que están en la parte baja del iceberg, van a salir a flote a esa economía digital y van a necesitar cubrir millones de puestos de trabajo con nuevas personas, con personas que tienen que tener nuevas competencias para trabajar. Y este es el desafío serio de los recursos humanos en los próximos años. Este es el gran desafío de los países, es el gran desafío de las personas, es el gran desafío de las empresas, ser capaz de incorporarse a la economía digital, perdiendo lo mínimo posible por este camino en términos de empleo, de seguridad, de futuro para las personas, pero a la vez siendo capaces de incorporarse a esta economía digital, que seguro que será mejor, que ha sido lo mismo que ha pasado con todas las revoluciones industriales, que hemos ido mejorando, que vamos a pasar seguro por situaciones de menos empleo en algunos países mientras se hace esta transición, pero que en definitiva creo que hay que ver el futuro del trabajo con esperanza y pensando que vamos a tener una mejor situación de la que tenemos actualmente. Si resumimos esto, hasta ahora tenemos un crecimiento exponencial de la demanda de competencias digitales que se debe fundamentalmente al desarrollo de la cuarta revolución industrial, la disrupción de las empresas plataformas digitales que necesitan empleos digitales, las propias empresas que en estos momentos todavía son tradicionales, algunas están en camino y tienen una parte de su actividad ya en términos digitales, por lo tanto son o serán o deben ser en el futuro para sobrevivir empresas digitales, y tenemos un crecimiento de la economía digital que es continuo desde que se ha iniciado a desarrollar y cada vez se va a acelerar más, ¿verdad? Y tenemos, por lo tanto, más demanda de empleados con competencias y talento digital. Antes, y seguramente por mucho tiempo, nos vamos a referir al COVID, ¿verdad?, como una gran desgracia mundial. Pero esa gran desgracia mundial también nos está enseñando cuál es el futuro del mundo. Y en eso tenemos algunos datos que vienen digamos, a reforzar la argumentación que estoy haciendo. El comercio electrónico ha subido en mi país entre el 40 y el 50%. A nivel mundial, Amazon ha ganado 33.000 millones, más que nunca, solo en los últimos 3 meses, más que sus beneficios de toda su historia. Empresas pequeñas se han puesto a vender a través del comercio electrónico. Mucha gente está trabajando en su casa, haciendo teletrabajo, en las universidades también, desde su casa. Tenemos la pregunta de cómo va a ser el futuro de la universidad, si vamos a ir a clase o no vamos a tener clases presenciales. Tenemos una serie de incógnitas sobre qué va a pasar en los próximos meses cuando toque. Bueno, en sus países están todavía en periodo educativo, en España ya hemos terminado el periodo educativo, ya pensándose en el nuevo curso que empieza en septiembre, y tenemos un montón de incógnitas que tienen que ver como cuánto vamos a utilizar las tecnologías también para estudiar. Hemos empezado a vivir de manera diferente y algunas cosas han avanzado tanto que incluso empresas como Zara están ya en un proceso. Zara, que es el primer distribuidor de ropa del mundo, una empresa española, como saben, está empezando a cerrar tiendas pequeñas para abrir tiendas más grandes, para hablar de que el comercio, para centrarse en que el comercio ya no es comercio físico y comercio electrónico, comercio digital por otra parte, sino que todo debe ser un mismo y que los clientes van a querer actuar y acceder al comercio, a comprar cosas, a adquirir cosas, a hacerse con ellas, tanto por los canales físicos de siempre, las tiendas, como con el comercio electrónico, y sobre todo que van a querer elegir lo que mejor les convenga en cada momento, algo que llamamos la omnicanalidad. Todo esto cambia también, incluso la dimensión de las tiendas, la dimensión de la logística, etcétera. Es decir, estamos en cambios. En estos 3 meses últimos hemos cambiado hacia la economía digital, más seguramente que en los 3 últimos años, o más que incluso posiblemente en los 10 últimos años, y estamos sembrando un gran cambio que vamos a ver cómo se va plasmando en los próximos meses y los próximos años. Por lo tanto, tenemos una gran pregunta que hacernos.
Y esta gran pregunta es, ¿cómo será el futuro del trabajo en los próximos años? Ya antes del COVID, seguramente después del COVID, y seguramente también tenemos que contemplar que no es la única tragedia que nos ha pasado, porque tendremos más tragedias, algunas de ellas seguramente relacionadas con el destrozo que estamos haciendo del medio ambiente, pues sin tener en cuenta todavía estas consideraciones a través que son más evidentes ahora y que son más visibles ahora y que no esperábamos que fuera así hace 3 meses, teniendo en cuenta, sin tener en cuenta esto, en 2015 el Foro Económico Mundial, que se reúne en la ciudad suiza de Davos todos los años, puso de moda el término de qué es el futuro, cómo va a ser el futuro del trabajo. El futuro del trabajo en una economía mundial donde la mitad de las actividades, según los estudios que se hicieron para las reuniones del foro durante una semana, la mitad de las actividades son factibles de ser automatizadas mediante tecnologías digitales, donde las actividades más fáciles de automatizar son operaciones físicas en entornos altamente estructurados y predecibles, etc. Pero aún así todo, hay una conclusión que es que no van a desaparecer muchas profesiones y muchas ocupaciones porque menos del 5% de esos empleos pueden ser automatizados en su totalidad. Puede ser automatizada una parte. Por lo tanto, es fácil que con las tecnologías emergentes se lleguen a automatizar hasta el 60% de las actividades, que entre 400 y 800 millones de personas, atención a los datos, hay 3.000 millones de personas con trabajo formal en el mundo, pues de esos entre 400 y 800 millones de personas podrán verse desplazados y tendrán que buscar nuevos trabajos que necesitan nuevas competencias. Y donde el cambio del empleo, los empleos va a ser de enorme magnitud. Es decir, de las personas que queden trabajando entre 75 millones, y 375 millones de personas van a tener que cambiar su categoría profesional y aprender a trabajar con nuevas competencias en las empresas que están actuando. Es decir, hay entre 75, como resumen, 75 y 375 millones que tienen que recualificarse, que tienen que adquirir nuevas competencias para seguir en sus empresas, y hay entre 400 y 800 millones que no van a seguir en sus puestos de trabajo, en sus empresas, y no van a tener que buscar nuevos empleos. Y gran parte de todos esos empleos van a ser con una alta componente digital. Por lo tanto, vemos el otro gran aspecto que tenemos que cubrir desde recursos humanos, que es ser capaces de llevar a cabo esa gran transformación para los próximos 10 años, de aquí al 2030. Esos son los datos. Es decir, en 10 años debemos hacer la transformación más importante que se ha hecho en el mundo del empleo desde la historia que nosotros conocemos. En 10 años tenemos que hacer todo este esfuerzo de formación, de competencias, etcétera, y depende de esto cómo será el futuro de nuestra gente en nuestros países, cómo será el futuro de nuestras empresas. Creo que es muy importante ser conscientes de este cambio que se va a producir en los próximos años. Mañana seguramente volvemos a nuestros empleos, todo nos parecerá que seguirá, en vuestro caso, más complicado todavía, porque seguro que no estáis trabajando, la gran mayoría, pero en los casos en los que estamos volviendo al trabajo nos parecerá que los problemas del día a día son los más urgentes, y efectivamente serán los más urgentes, pero lo más importante es cómo buscamos soluciones a estas cuestiones que estamos planteando. Y además con un gran problema, y es que aunque a mí me toque o tenga la satisfacción de ser el vicerrector de una nueva universidad en Bogotá, en Colombia, digo que tengo la satisfacción porque desde esa posición de vicerrector puedo influir en la formación que vamos a hacer en los próximos años y, por supuesto, estamos creando una oferta formativa muy importante, pero tenemos la tremenda situación de que tenemos universidades que no están cumpliendo con el papel que deberían cumplir de suministrar formación adecuada a sus estudiantes, formación para el trabajo futuro y formación para que las empresas puedan desarrollarse.
Personas como el director de recursos humanos de Google afirman que el expediente económico no sirve para nada, académico, perdón, que no sirve para nada, que no seleccionan a su gente en función del expediente académico, sino en función de sus actitudes. Y tenemos además... por favor, a continuación voy a ver las preguntas que puedan tener y podemos comentar esto. Tenemos además el informe del Banco Iberoamericano de Desarrollo que nos decía ya en 2007 que la mayoría de los empleadores confiaban más en una persona que se había formado en bootcamps, es decir, en un campo de entrenamiento de tecnología, que las personas que tienen una licenciatura en tecnología o en ciencias de la información de una universidad. Y esto es uno de los problemas importantes, problemas que se han visto además claramente con la incapacidad que hemos tenido en todo el mundo siquiera de mantener el sistema educativo funcionando en estos últimos meses. Bien, por lo tanto, voy a intentar conectarme ahora a vuestra plataforma para ver si consigo ver... bueno, estas plataformas, hay tantas ahora mismo que a mí cada día me toca trabajar con una diferente. Voy a preguntar, a ver si por favor puedo, cómo debo hacer para poder ver las preguntas, porque yo no lo recuerdo. Guillermo, menos mal que tenemos los móviles. Sí, Guillermo, ¿me puedes ayudar para que no recuerdo cómo me dijiste de poder ver el chat? En la parte superior, sí. Sí, perdón. Escape, sí, sí. Ah. Profesor Luis, buenas noches, Tatiana. Acá tengo las preguntas. Sí. Tengo la pregunta del señor... Muchas gracias, Tatiana. Será fenomenal que me las leas. Ok, perfecto. Buenas noches para todos. Gracias, profesor. Tengo la pregunta del señor Denuncias Grupo Uranio. Buenas noches. ¿Cree usted que el rendimiento y eficacia de un trabajo virtual sea igual o mejor que un trabajo presencial? Por supuesto que creo en eso. Yo les voy a poner un ejemplo personal. Yo dirijo una institución como el Instituto de Tecnología y Empresa Digital. Paso en mi oficina menos del 15% o el 20% del tiempo durante todo el año. El año pasado he estado 7 meses fuera de España. Y mi empresa sigue funcionando igual, gracias a un móvil y un ordenador portátil. Claro, tengo que hacer el matiz de que esto depende de qué puestos de trabajo. Evidentemente, si trabajo en una fábrica, necesitaré tener a disposición, si me dedico a la producción industrial, necesitaré tener a disposición la producción industrial. Pero incluso en esto, en los trabajos más industriales que requieren de más máquinas, etcétera, el concepto de Industria 4.0 nos dice que podemos automatizar la gestión y que podremos coordinar las cadenas de valor, la producción, etcétera, a través incluso de muchas de las actividades que hacemos podemos coordinarlas a distancia y no habrá personas en muchas instalaciones trabajando físicamente. En otros trabajos más normales hemos visto, y además no solo hemos visto, sino estamos viendo la gran apuesta que están haciendo muchas empresas por ser capaces de crear la estructura adecuada para que la gente pueda trabajar en sus empresas, más cuando no tengamos otro remedio, porque ya no es cuestión de lo que creemos, de lo que pensamos, etcétera. Y es que, vuelvo a retomar esa idea, el mundo es muy complejo y tiene muchos riesgos. Y uno de los riesgos es que cualquier día tendremos problemas medioambientales tremendos en muchas partes del mundo. Y tendremos esos problemas y tendremos que volver a trabajar
fuera de nuestras instalaciones, etcétera. Es decir, tenemos que pensar en empresas que ya no son tan estables como pensábamos que eran. Tenemos que pensar en que las pandemias pueden ser de muchos otros tipos, etcétera. Pero aún así, en situaciones normales, hay mucha gente trabajando fuera de su casa. Hay mucha gente, además, que quiere trabajar fuera de su casa. En las profesiones de informático, por ejemplo, tengo una hija también que trabaja con las aplicaciones de SAP, es ingeniera informática. No va nunca al trabajo, va una vez o dos o tres al mes para ver a los compañeros, a sus jefes, etcétera, pero trabaja para una empresa industrial y es directora de desarrollo de unas partes de la tecnología, etcétera. O sea, en España se está ahora trabajando, se está ahora poniendo en marcha una nueva ley de trabajo virtual. Se ha dado permiso a los funcionarios que tienen problemas familiares para que no trabajen en su casa nada más que un día a la semana, etcétera. El mundo del trabajo está cambiando constantemente. Las reuniones, antes pensábamos que teníamos que viajar kilómetros. Me he recorrido muchas veces España de una punta a otra, he ido a países de la Unión Europea a reunirme con empresas para estar 2 horas reunidos en viajes que me llevaban un día entero o más. Para simplemente sentarme cara a cara con alguien que puedo ver a través de una pantalla. Las relaciones humanas son importantes, etcétera, pero creo que tenemos que pensar que también los humanos tenemos otros derechos de vivir, de estar en nuestras casas, de volver a la hora adecuada al trabajo, etcétera. Y por supuesto que pienso que podemos ser no solo tan rentables trabajando fuera de nuestras empresas, sino mucho más si somos capaces de conciliar la vida, las relaciones con nuestra familia, etc. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, señor profesor. La señora Daniela Cartagena hace la siguiente pregunta. ¿Cómo involucramos a las personas en el tema de las TICs en relación con formación? Si era difícil garantizar motivación formando a las personas de forma presencial, ahora es más difícil lograrlo todo virtual. Hablo en términos de las empresas que utilizamos mucho la metodología presencial. Gracias. Sí, bueno, estas preguntas sobre la metodología presencial, sí, perdón, estas preguntas sobre la formación presencial, la verdad es que son un tanto viejas ya, ¿no? Perdona que lo trate un poco así, no pretendo ser ofensivo, sino simplemente pretendo ver que hay evidencias que nos hacen hablar de que la formación online es tan útil como cualquier otro tipo de formación, que muchas veces es mucho más útil poder hacer formación que no poder hacerla, eso por supuesto, donde la formación del futuro pasa no ya solo por la formación online, sino por la formación móvil. Se está empezando a producir cantidad de contenidos para formación móvil porque las personas ya solo a veces quieren tener hasta la formación en el momento que la necesitan para consumirla. Os voy a poner un ejemplo. En Europa hay una empresa que se llama Schiller, que instala ascensores y que ha empezado a hacer formación a través de los móviles para las personas cuando están reparando un ascensor y no saben cómo hacerlo. Y es que a través del móvil le pueden poner un señor que se ha metido debajo en el foso de un ascensor y que tiene a los vecinos esperando que le dejen el ascensor listo, puede coger su móvil y decir, tengo un problema aquí, no entiendo qué es esta pieza, no sé cómo resolver esto, etcétera, a través de un móvil, y recibe la formación en esos momentos y las instrucciones para reparar esa avería y no tener que moverse, salir debajo del foso y seguir manteniendo el ascensor parado. Es decir, tenemos que pensar que las dudas sobre la formación presencial, la formación online, tienen que acabar para pensar que nos podemos formar en casi todas cosas a través de simuladores, etcétera, tanto de manera presencial como de manera virtual. Y que no es una cuestión solo de qué nos gusta más, sino de a qué la realidad nos va a llevar. Es una pena realmente que mientras algunas personas hemos estudiado titulaciones o hemos hecho titulaciones
hemos obtenido títulos de doctores, de licenciaturas, etcétera, a través de online, tenemos hoy a muchos jóvenes paralizados en sus casas, sin poder seguir estudiando, con problemas tremendos a nivel educativo, simplemente porque seguimos aferrándonos a nuestras viejas costumbres de que lo presencial siempre es mejor, cuando ni a veces es posible ni supone grandes ventajas. En un mundo donde es tan difícil desplazarse, por ejemplo, obligar a la gente a ir a formarse, a sentarse en una silla, en un aula durante 2 horas, y para eso tiene que echar otras 2 o 3 en el viaje para llegar a ese aula donde está, tiene que echar 5 o 6 horas para estar sentado, escuchando, como un profesor le dice lo que tiene que hacer en una pizarra, sin ninguna interacción más que buenas tardes, adiós, buenas noches, hasta mañana. Ese es el modelo educativo que tenemos en muchas universidades, en muchos centros de formación, etc. No creo que eso, creo más bien que la gran preocupación de las universidades no es si la formación es presencial o no, sino si es la formación adecuada y si es la formación y si los métodos educativos son los que valen. Lo primero que nos tenemos que empezar a cuestionar con la información es qué titulaciones estamos dando a la gente. ¿Para qué sirve tener más, por ejemplo, abogados? Y ninguno de ellos sabe trabajar en digital. Estas son algunas de las preguntas realmente profundas que tenemos que hacernos sobre la formación. Gracias. ¿Alguna pregunta más tenemos? Sí, profesor, tenemos 7 más. No sé si continuamos con la exposición y dejamos las finales. Vale, vamos a hacer una más y ya al final nos vemos todo. Perfecto. La señora Juliana Carmarán pregunta, en base a su experiencia personal que acaba de mencionar, ¿le pasa que de forma remota o digital sus horas de trabajo son más que de forma presencial? Sí, es probable que así sea, porque no tenemos costumbre de trabajar en forma remota, porque no tenemos las instalaciones adecuadas, porque no estamos habituados, porque las empresas creen que el trabajo remoto es dar a la gente un ordenador, su ordenador, y no tener condiciones para trabajar, etcétera, en nuestros domicilios, porque además tenemos a nuestros hijos, etcétera. Ha sido muy complicado y está siendo muy complicado trabajar así en estos momentos. Pero también es verdad que muchas empresas que creyeron que nunca saldrían adelante de esta situación están saliendo adelante a pesar de esas situaciones adversas, de que están en su casa todos encerrados a la vez y que y sin ninguna preparación por parte de la empresa ni de uno mismo, más que un día se enteraron que tenían que quedarse en su casa y trabajar con un ordenador. Creo que realmente, y hay muchos países que demuestran esto además, están haciendo trabajo, muchos países que tienen opciones de trabajar X días a la semana presencial, muchas empresas que están dando a las personas la oportunidad de no trabajar los viernes, de no ir a la oficina los viernes para tener un fin de semana de 3 días, etcétera, sino de trabajar en sus casas, etcétera. Creo que hay opciones maravillosas que la tecnología nos permite y que seguro que vamos a ir aprovechándolas, y cada puesto de trabajo evidentemente tiene sus complejidades y tenemos que aprender, pero seguro que será mejor para todos. Muy bien, vamos a seguir, por lo tanto, y después contestaré a las otras preguntas que vamos a tener. Gracias a los que han preguntado, gracias a los que me escucháis. Seguimos, por lo tanto, con la exposición y vamos a hacer una reflexión sobre lo que son las competencias digitales. Claro, las competencias digitales son aquellas competencias concebidas como yo las entiendo y como las entendemos desde el instituto, en lo que hemos trabajado. Fijaros que nosotros llevamos investigando sobre estos temas desde su fundación. Tenemos realmente un grupo de compañeros, doctores, etcétera, que venimos investigando en todo esto que son las competencias digitales, etcétera. Y lo mejor que se nos ocurre decir que son aquellas competencias que se necesitan para trabajar en las empresas de hoy, ¿no? Aquellas empresas que, como decíamos antes, si no son digitales, están caminando a ser empresas digitales. Es decir, hay empresas que necesitan o que pueden empezar a trabajar de manera diferente. Fijaos, este señor se llama Javier, trabaja en una empresa española que se llama Ferrovial. Ferrovial empezó haciendo instalaciones de trenes, como su nombre indica, infraestructuras para trenes.
hoy día hace infraestructuras en general, carreteras, autopistas, construye aeropuertos, los gestiona, etcétera. Cuando hablamos de infraestructuras, una de las cosas que tenemos que saber es que tenemos que conocer muy bien el territorio y que el territorio a veces no podemos verlo y hacernos una idea desde el suelo solamente, ¿verdad? Sino que tenemos que verlo desde el aire para ver si hay montañas, si no, si hay ríos, por dónde es mejor elegir el camino para que pase un tren, a veces haciendo un túnel, otras veces puentes, etcétera. Y esta información se recogía antes, pues bien, andando en coche o visitando los sitios que podían visitar, o en otros casos contratando pequeñas avionetas o helicópteros para filmar cómo era el terreno y hacer la proyección para presentar los proyectos a los constructores, a los gobiernos, etcétera. Bien, pues esto, Javier, que trabajaba en esto, Javier que es, tiene de profesión topógrafo, ¿verdad? Y que usaban los medios que os decía antes, pues visitar los espacios, visitar el territorio en coche, irse en un avión, pedir que hagan fotos, etcétera. Hoy trabaja con drones. Ferrovial tiene un grupo de drones, fue la primera empresa en España en tener autorización para volar drones en el espacio español y hace las fotos que quiere, cuando quiere, como quiere. Y esto con un aparato que su coste es bastante más reducido, evidentemente, que un helicóptero y una avioneta, que no tiene que llevar nadie a bordo, que lo maneja desde tierra y que puede bajar además mucho más cerca de los objetivos que quiere fotografiar. Este señor antes llamaba por teléfono y contrataba los servicios. Este señor ahora maneja un dron, carga la información, lo guía, tira las fotos, vuelve a bajarlo, recoge la información, la reproduce, la pone a disposición de los demás, etc. Pero este señor ya no solo se dedica a hacer la proyección por donde deben pasar los trenes, los vehículos, etcétera, sino que este señor además sigue después trabajando con esos drones para hacer el control de calidad, para medir el avance de las obras, etcétera, etcétera. A este señor le ha cambiado la vida en su trabajo. Este señor es un poquito calvo ya, ¿no? Tiene unos cuantos años, pues no ha tenido ningún problema, o ha tenido sus problemas, mejor dicho, pero hoy está entusiasmado con su trabajo y ha cambiado radicalmente sus competencias. Esto es lo que significa realmente empezar a pensar en competencias digitales. Esto significa que cada puesto de trabajo va a requerir nuevas formas de realizarse y que hay que ser capaces de identificar esas competencias que necesitamos para nuevas empresas, que son conocimientos, habilidades, cultura digital, etcétera, para desempeñar el trabajo usando tecnologías emergentes en relación con, no solo con los clientes, con los entornos, con el territorio, etcétera, pero en cada caso vamos a tener una serie de competencias que necesitamos adquirir para, además, trabajar de forma mucho más colaborativa. Y hay muchas competencias que vamos a necesitar. Fijaros, nosotros en ITEZ trabajamos con algo que llamamos el modelo de empresa digital. El modelo de empresa digital es para nosotros una herramienta fundamental para entender cómo una empresa que es tradicional tiene que pasar, qué camino tiene que recorrer para llegar a ser una empresa digital, una empresa que pueda pensar en el futuro con tranquilidad, que pueda decir, el futuro es complejo, el futuro es competitivo, pero nosotros podemos competir incluso con empresas plataforma digital, porque ya tenemos parte de eso incorporado en nuestro ADN, en nuestra naturaleza. Vale. Es un modelo que tiene 5 ejes, ¿verdad? 5 ejes estratégicos y 20 pilares. Vale, no es el motivo de hoy explicar esto con mucho más detalle, pero es una de las herramientas que más está siendo utilizada ahora mismo en España para guiar la transformación digital de las empresas, que está siendo utilizada no solo por nosotros, sino por mucha gente, porque es una herramienta de uso libre, porque queremos contribuir a que la gente sepa hacer las cosas para resolver cómo hacer la transformación digital, cómo camina hacia la empresa digital. Y bueno, tiene una serie de ejes. Bueno, pues esto, aparte de servir para programar, para establecer el liderazgo, la estrategia digital, los modelos de negocio, para trabajar con clientes, etcétera, nos sirve para identificar competencias. Es decir, nuestra metodología se basa en prever qué hay que hacer una empresa en términos de liderazgo, en términos de clientes, en términos de innovación,
en términos de tecnología, ¿verdad? Y en términos de organización y talento digital, el eje 5 que tenemos abajo. Bueno, pues en el eje 5 decimos, y esta es la cuestión de recursos humanos, debemos dedicarnos a diseñar, hacer un nuevo diseño organizacional y trabajar con una cultura digital. Debemos introducir trabajo ágil y colaborativo. Debemos tener competencias para trabajar en las empresas digitales, pero no solo competencias, sino que también tenemos que ser conscientes de que habrá nuevas profesiones, de que eso que hablábamos de reciclaje muchas veces será que la gente tendrá que tener nuevas profesiones. Y además tenemos que saber gestionar el talento y analizar el talento con datos, como vamos a ver al final de la intervención de hoy. Pues bien, con este mapa, por denominarlo así, podemos ya empezar a ver qué competencias vamos a necesitar en cada empresa. Y nosotros hemos identificado, a base de la experiencia del trabajo con multitud de empresas, hemos identificado este mapa de competencias para la empresa digital. Si lo ven, es el mismo mapa que el anterior, solo que en términos de competencia. Y, por ejemplo, en el eje 3, innovación en servicios y productos digitales, pues tenemos que, debemos ser capaces de innovar y desarrollar servicios digitales a través de la innovación digital. Tenemos que ser capaces de aplicar, por ejemplo, Design Thinking para hacer esos servicios, para ver cómo innovamos. Tenemos que ser capaces después de digitalizar los sistemas de operaciones y tenemos que, en algunos casos, fabricar con Industria 4.0. Bien, pues para hacer esas cosas hemos identificado de media un par de competencias que son las más genéricas, aunque después en cada empresa, esta es otra herramienta útil, otra herramienta también que nosotros dejamos de uso libre, pero que después en cada empresa hay detalles más concretos. Por ejemplo, aquí no está la competencia de manejar drones, porque esa puede tenerla muchas empresas o pocas, ¿verdad? Pero hemos tratado de que, por lo menos, y en toda la formación que damos, nuestra formación está creada a través de este mapa. Es decir, el curso que ofrecemos hoy de HR Analytics está creado en base al mapa que tenemos, que es el mapa de la realidad de lo que es la empresa. Es decir, tenemos que acostumbrarnos desde recursos humanos a identificar competencias. Es verdad que también ofrecemos el servicio de consultoría para hacer esto en las empresas. Es decir, nosotros trabajamos en las empresas y uno de los trabajos típicos es decir, háganos nuestro mapa de competencias digitales y háganos el diccionario de competencias. Es decir, describa qué debe saber hacer cada competencia y cómo se miden, etc. Es un trabajo de consultoría que también hacemos, pero nos importa más que las empresas avancen que hacer solo nuestro trabajo. Por lo tanto, el mapa también, todos aquellos que estéis en el curso vais a poder utilizar y vais a tener la descripción de las competencias, los diccionarios, identificaremos cómo descubrir más competencias, cómo analizar competencias en cualquier tipo de empresa, etcétera, etcétera. Pero para todo ello necesitamos esa nueva visión del mundo digital. Fijaros, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que está cambiando la composición del mundo del trabajo. Una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que las empresas, el gran desafío que tienen las empresas tradicionales y por las que deben pelearse es por mantener sus clientes de siempre. Es decir, que sus clientes no se vayan a las empresas disruptivas, porque el futuro de las empresas, de nuestros países, debe ser poder seguir en el futuro funcionando. Y para ello tenemos que entender, primero, desde recursos humanos, que retener clientes significa tener empleados nativos digitales trabajando con nosotros. Empleados que se puedan tratar con los clientes digitales. ¿Y cuántos son esos clientes digitales? Porque algunas empresas dicen, bueno, pues si no tengo los clientes digitales o se me van algunos, ¿verdad? Que son clientes digitales, se van a otras empresas, se van a las plataformas digitales a comprar sus cosas, pues bueno, me quedarán los otros clientes, los de siempre. Pero los clientes de siempre, y también en este caso puedo volver a mi experiencia personal, es que a mi edad pues seré cliente durante los próximos 10 años, si tengo suerte, los 20, si ya hace casi un milagro, ¿verdad? Seguiré siendo un cliente de las empresas de las que soy cliente, pero me voy a morir, ¿vale? Y nos vamos a morir muchos que estamos en la generación que tenemos aquí, si vemos a la izquierda, baby boomers, que tenemos entre 60 y más años. Nos vamos a morir todos de ahí para arriba.
en muy poco tiempo. ¿Y qué va a quedar abajo? Los clientes digitales solo. Es decir, gente que ha nacido, gente que ha nacido y que ha empezado a jugar con un móvil desde que tiene meses. Gente que es capaz, niños que son capaces de, cuando tienen un par de años o 3, buscar los dibujos animados en la tele y gestionar la tele con el móvil, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es esto? Pues en Colombia. ¿Cuánto es esto en Colombia? Pues en el año 2019, según los datos del DANE, en el año 2019 había nativos digitales en Colombia 57%. En el año 2023 habrá 62%. Es decir, solo quedará menos del 40% de clientes no digitales. O sea que empecemos a pensar sobre los datos. Los datos son muy importantes en la economía digital. Deberíamos haberlos usado más anteriormente, pero los datos nos dan información y nos permiten tomar decisiones y ver el mundo a partir no de las opiniones, sino de la realidad. Y aquellas empresas que no mantengan sus clientes digitales son empresas que cerrarán pronto. Es así de crudo. Y aquellas empresas que sean capaces de mantener a los clientes digitales, que tengan clientes, para conseguir esto, tienen que no solo tener productos digitales, sino tienen que tener empleados nativos digitales. O sea, es muy difícil de explicarle a una persona de 50 y pico años que hay que atender al cliente antes de, si está pidiendo algo por comercio electrónico, está queriendo comprar algo y está preguntando algo, que tenemos que atenderle en 1 o 2 horas, porque si no ya se habrá marchado. Y ya no volverá. Es muy difícil hacerle entender a una persona mayor que alguien que está conectado todos los días al móvil durante las 24 horas del móvil puede estar comprando por el día, por la noche o cuando le viene en gana. Pero esta es la nueva cultura de los clientes digitales y con los que tenemos que saber trabajar. Por lo tanto, las competencias también se tienen que ver desde esta perspectiva de cómo son nuestros clientes y cómo son nuestros empleados. Esto no es un problema menor. Lo que tenemos delante ahora mismo es el mapa de talento digital, de cultura y talento digital del Banco Santander, que es el segundo banco de España. No sé si está presente en Colombia, no recuerdo ahora. Sí que está el BBVA, con el que ya he trabajado mucho tiempo, y el BBVA es un poco más pequeño que el Santander, pero es más digital. Pero con el Santander hemos estado trabajando en qué es la estrategia digital de recursos humanos, qué es la cultura y el talento digital, qué cosas tenemos que hacer en términos de aprendizaje y desarrollo, cómo tenemos que desarrollar la experiencia del empleado digital para que atienda a los clientes digitales, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos elementos también como la gestión de los recursos humanos con HR Analytics. Es decir, tenemos que empezar a ver que la función de recursos humanos también está obligada a considerar los datos para tomar decisiones y que además las empresas quieren ver su plan de gestión del talento digital, lo mismo que quieren ver el plan de producción o lo mismo que quieren ver el plan de clientes, de marketing, etcétera, etcétera. A las empresas cada vez más en las reuniones de dirección se le pide que traigan sus datos, que no les cuenten lo que piensan, sino que les cuenten lo que pasa. Y para eso necesitamos pensar, entender lo que está pasando y necesitamos además traer datos a las empresas. Y esto es muy importante para entender la necesidad de implantar recursos humanos en las empresas. Antes comenté que no solo cambian las competencias, que también hay nuevas profesiones. ¿Y a qué se debe esto de que haya nuevas profesiones? Realmente creo que a ninguna empresa le gusta tener que incorporar una nueva profesión entre sus objetivos de talento, porque significa empezar de nuevo a clasificarla, cuánto se les paga a cada uno de esta profesión, abrir un nuevo, un nuevo perfil, crear nuevos perfiles profesionales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que a veces las cosas cambian tanto, hay tantos cambios en las competencias que ya no vale que denominados a las profesiones con las denominaciones tradicionales, porque ya no entendemos. Le hemos introducido tantas competencias diferentes que tenemos que empezar a cambiarles también el nombre para que la gente entienda qué hacen las empresas y podamos entendernos. Y de ahí surgen nuevas ocupaciones. No tantas como dice la publicidad, ¿verdad? De algunas empresas, etcétera, o algunos desarrolladores o algunas empresas de formación, ¿no?
por ejemplo, oirán decir que hay 25 nuevas profesiones de marketing, no hagan caso. Ninguna empresa tiene 25 puestos diferentes en marketing. Se volverían locos. Si tuvieran que tener 25 puestos nuevos en marketing, 25 nuevos en producción, 25 nuevos en no sé dónde, sería el caos. Y no es así. Realmente hay una serie de puestos que están cambiando, ¿verdad? Y que va a haber más. Es cierto que seguramente nuestros hijos no sepan en qué van a trabajar en el futuro y todavía no tengamos el nombre de sus trabajos, pero las nuevas profesiones van surgiendo, ya digo, cuando son necesidades muy estrictas, muy necesarias y que responden a necesidades muy concretas. Pero solo en este mapa hemos puesto aquí 10 competencias, también ya tiene 2 o 3 años el mapa, 10 nuevas profesiones. Por ejemplo, la primera persona que tenemos delante es el Chief Digital Officer, o CDO, que es el responsable de la transformación digital de las empresas. Es decir, es una persona que no existía antes cuando no había transformación digital, ahora existe, ¿verdad? Tenemos directores de talento cuando antes, pues cuando hablábamos de recursos humanos, nos llamábamos directores de recursos humanos. Ahora incluso ponemos talento digital como personas que se encargan dentro de recursos humanos, de desarrollar el talento digital. Tenemos científico de datos, que es la profesión hoy quizás con mayor retribución, que es la persona que trabaja con datos de Big Data, el que analiza datos, etc. Tenemos gente que empieza a trabajar en gestión de Smart Cities, tenemos gente que empieza a trabajar en ciberseguridad, que su única función en las empresas es la seguridad, etc. Entonces, también tenemos que considerar las nuevas profesiones que aparecen. Tenemos que pensar, además, que posiblemente hoy, todavía en España, seguramente en Colombia, salimos al mercado y pedimos gente para trabajar y encontramos gente. No gente de nuevas profesiones, que es muy difícil de encontrar y cuesta mucho dinero. Y empezamos a tener escasez en muchos puestos que tienen que ver con el desarrollo de la economía digital y la transformación digital. Y es que el talento, empieza a haber una gran pelea por el talento a nivel internacional. Las oportunidades, por lo tanto, para las empresas, para las personas que tienen talento, que son capaces de defenderse en nuevas profesiones digitales, son innumerables, porque a la gente, volviendo al tema que comentábamos antes, a la gente le preocupa poco dónde trabaja el talento, ¿verdad? Y sí le preocupa el tener talento, ¿vale? Y entonces es capaz de contratar gente en cualquier parte del mundo para resolver sus necesidades de trabajo, de programación, etcétera. Un montón de puestos de trabajo, marketing, etcétera, los resuelve trabajando en su casa. Cada uno trabaja en su casa y, por lo tanto, lo que buscamos son las mejores personas que puedan aportar nuevo conocimiento a nuestras empresas. Por lo tanto, desde recursos humanos necesitamos no perder el talento, que no se nos vayan a otras empresas. Necesitamos que nuestra empresa sea identificada como una empresa en la que la gente quiere trabajar y que quiere trabajar la gente joven. Las empresas no funcionan solo con gente joven. Necesitan también la experiencia de la gente que está trabajando. Pero la mezcla de talento joven y personas con experiencia es la mezcla adecuada para el futuro de las empresas. Vale. Entonces, bien, voy a continuar. Pensaba parar otro poco aquí, pero creo que para no alargar excesivamente la presentación, voy a continuar y después abordo todas las preguntas. Y entonces vamos a irnos ya a uno de los elementos finales de esta exposición, que es esto de HR Analytics. ¿Qué es esto de la analítica de personas, también conocida como People Analytics, es decir, cómo analizamos los resultados del trabajo de las personas para gestionar mejor el talento digital? Y ojo, cuando hablamos fijaos, de People Analytics o de HR Analytics, no estamos hablando de que nos interesa analizar persona por persona, saber lo que pasa con Pepe, con Juan o con un señor que se apellida Smith. Lo que estamos intentando es saber qué pasa en general con las situaciones generales de la empresa. Es decir, no hacemos analítica para una persona, para ver si la cogemos, si no va a trabajar, etcétera, si está trabajando poco, si... no, estamos haciendo HR Analytics para entender qué está pasando en conjunto con los recursos humanos y para dar cifras a la dirección de la empresa. Es decir, qué valor aporta la plantilla de nuestra empresa.
¿cuántos empleados necesitamos tener? Tenemos 50 empleados. Si tuviéramos 60, ¿qué produciríamos? ¿Cuánto produciríamos? ¿Cuál sería el coste medio por empleados? ¿Qué ganaríamos en términos de producción? Etcétera. Si aumentamos el número de vendedores, vendemos más, pero a la parte somos más rentables, o solo vendemos un poco más, pero gastamos más en salarios, etcétera. Todo esto tiene que ver con el tema de la cultura de los datos, es decir, la economía digital, la transformación digital, las empresas digitales, las empresas de plataforma, etcétera, han descubierto que los datos son una parte fundamental del negocio, para entender el negocio, y que una parte de esos datos son los datos que tienen que ver con la gestión de las personas. Pero fijaros, seguramente todos vosotros pensáis que analizar personas también es hablar de Big Data. Y también puede ser hablar de Big Data, pero no necesariamente es hablar de Big Data. Y bueno, aunque esto pueda parecer un trabalenguas, tiene mucho sentido reflexionar sobre ello. Es decir, si nosotros en nuestra empresa, para analizar cómo hacemos las cosas en recursos humanos, necesitamos ir a Big Data, seguro que tenemos un problema. Seguro que tenemos un problema porque ya vemos los problemas que la empresa tiene para analizar a los clientes, para analizar cómo trabaja, la productividad, etcétera, etcétera. Y es que las infraestructuras tecnológicas de Big Data cuestan dinero, se necesita además personas con mucha formación, necesitamos científicos de datos, etcétera. Es decir, es un proyecto de envergadura que seguramente en empresas pequeñas no podríamos ni siquiera pensar en llevar a cabo. Pero para entender esto, y esta es la reflexión importante, podemos hacer analítica de datos sin utilizar el concepto y la infraestructura tecnológica de Big Data. Es decir, con muy pocos recursos, como vamos a ver, podemos empezar a analizar personas con resultados muy, muy importantes. ¿Dónde está la frontera? ¿Qué referentes puedo utilizar para saber si tengo que montar una infraestructura de Big Data o me va a servir con otra infraestructura más pequeña? Pues bueno, pues está en lo que llamamos las 5 Vs de los datos. Los datos tienen una V que es la de volumen, es decir, qué volumen de datos tenemos, cuántos miles de datos necesitamos, etc. La pregunta es, ¿en recursos humanos tenemos millones y millones de datos? No, esa es la respuesta, ¿verdad? Tenemos datos, muchos, pero no son millones y millones que necesitan la infraestructura de datos. La segunda pregunta es, la velocidad de los datos es muy importante, es decir, los datos los tenemos que coger de las redes sociales, tenemos que estar todo el día controlando todas las redes, como hace la gente de marketing, por ejemplo, que está viendo todo lo que comenta en cada momento, etcétera, está recogiendo datos, procesándolos, analizándolos continuamente en las redes sociales, a ver qué pasa con la campaña que estamos haciendo, pum, pum. Entonces, ¿necesitamos esos recursos humanos? No. No. ¿Los datos tienen un ciclo de vida tan corto? No. Normalmente para analizar recursos humanos tenemos que mirar la nómina, es decir, cuánto pagamos todos los meses, cuántas personas tenemos trabajando todos los meses, cuál es su productividad. Son datos que son datos internos, la gran mayoría, que los tenemos dentro de la empresa, ¿verdad? Y que además tienen mucha variedad, tampoco. No son datos tan variables, o sea, son una serie de datos que tenemos establecidos, que manejamos todos los meses, que seguramente si nos ponemos a hacer analítica vamos a querer tener más, ¿verdad? Y a recoger más, pero que no son datos de grandes variedades. Tenemos datos de cuántas personas tenemos trabajando en una fábrica, qué categorías tienen, qué salarios, etcétera, pero esos datos no cambian, ni son tanto volumen, ni cambian constantemente, ni siquiera tienen tanta variedad. Por lo tanto, ya con estas 3 primeras Vs podemos llegar a la conclusión de que muchas de las cosas que hay en las empresas de los datos de los empleados son datos que podemos analizar fuera de la infraestructura tecnológica de Big Data. Tenemos que mirar que esos datos sean veraces, tenemos que mirar que esos datos tengan valor, los que vamos a utilizar, etcétera, ¿verdad? Pero tendremos datos que podemos plantearnos primero ese escenario. Es decir, podemos empezar en cualquier empresa a analizar datos, aunque seamos 20, 30 personas, podemos empezar a hacer analítica de datos a un coste muy razonable, ¿vale? ¿Qué nos puede aportar la analítica de datos? Pues la analítica de datos nos va a aportar cosas
importante si hacemos preguntas pertinentes e interesantes para el análisis de recursos humanos. Por ejemplo, ¿qué competencias se necesitan para un trabajo digitalizado? Por ejemplo, ¿qué características debe tener el talento de nuestra empresa? ¿Cómo puedo mejorar y agilizar la selección de personal? ¿Verdad? ¿Me es útil para analizar personal? Para hacer la selección de personal, ¿tengo que leerme todos los currículums? ¿Hay alguna manera de leer currículums con tecnología y obtener datos? ¿Hay alguna manera de que esos datos me vengan ya centrados, que a través de los datos con tecnología puedo tener información de cuáles son las primeras 30 personas más adecuadas para un puesto de trabajo y empezar a trabajar con esas 30 y no leerme el resto de los currículums? ¿Verdad? Cuando alguien convoca un puesto de trabajo y le aparecen 300 o 1000 personas o más, ¿verdad? Sabe lo que es eso, desde todos los currículums o revisarlos todos, ¿verdad? ¿El plan de formación que tengo en la empresa es útil? Los empresarios opinan que no. Los directivos, perdón, opinan que no. Que la mayoría de la formación que se hace en las empresas no tiene utilidad. Y van a empezar a preguntarnos cuánto gasto en formación y qué rentabilidad tiene para la empresa. ¿Qué relación hay entre los métodos de selección con la permanencia de la empresa? Es decir, si uso unos métodos de selección determinados, estoy arriesgándome a que mucha gente se marche rápido. ¿Cuánto le cuesta a la empresa la rotación no deseada? Es decir, si los empleados se me van y no prescinde la empresa de ellos y no se van ellos porque tienen mejores ofertas, porque buscan mejores oportunidades en otros sitios, ¿cuánto cuesta esto a la empresa? Etcétera. Todas estas preguntas son las preguntas de la analítica de los empleados que seguramente nos hacemos y que seguramente contestamos además. Contestamos con gran atrevimiento a veces, porque todas las personas a veces somos atrevidas, ¿verdad? Pero sin realmente saber si eso que contestamos responde a la realidad. Porque cuando contestamos en función de la experiencia, entre comillas, en función de nuestro saber, en función de etcétera, de otros etcéteras, pues lo que pasa es que las versiones que triunfan son las que tienen, las personas que tienen más poder en la empresa, más prestigio, etcétera. Esas son las que triunfan, pero muchas veces no son las reales, ¿vale? ¿Qué necesitamos hacer para, si nos hemos decidido a trabajar con datos? Pues necesitamos coger esos datos que son la empresa, que son datos internos, ¿verdad? Necesitamos, por lo tanto, tirar de las fuentes de datos donde tenemos los datos. Necesitamos hacer lo que se llama los procesos ETL, que es la extracción, la transformación y la carga. La extracción es recoger los datos donde estén, en diferentes hojas de cálculo, en Excel, en bases de datos, etcétera. Necesitamos transformar, limpiar, sacar esos datos que no valen, los que no tienen utilidad, los que están equivocados, los que no están completos, etcétera, ese tipo de transformación. Y necesitamos cargarlos sobre un almacén de datos del tipo que sea, un data warehouse, un data mart, una simple base de datos relacional potente, etcétera. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar el análisis. Y para empezar el análisis necesitamos saber qué herramientas vamos a utilizar, software, hard, etcétera, ¿no? Tenemos un CRM, perdón, tenemos un ERP, no lo tenemos, tenemos herramientas en recursos humanos tecnológicas para gestionar el personal, tenemos datos ya que estamos trabajando con ellos, los de nómina, etcétera, que los tenemos ya limpitos, todo este tipo de cosas para ver cómo hacemos la explotación analítica de datos y cómo los pasamos a los usuarios para que los den utilidad. Esto, en definitiva, es hacer analítica de datos. Tenemos que hacer algunas consideraciones más sobre los datos. Los datos son o no son estructurados. Es decir, los datos estructurados son aquellos que tenemos en bases de datos que ya podemos coger y pasar a una herramienta analítica de datos sin trabajar mucho más con ellos. En recursos humanos tenemos muchos datos de este tipo estructurados, número de empleados, ficha de empleados, retribuciones, asentismo, rotación, etcétera. Es decir, tenemos muchos datos que no hay que hacer gran cosa con ellos, de proceso ETL, ¿verdad? Pero también tenemos datos no estructurados, es decir, fotografías, imágenes, vídeos. Por ejemplo, una de las últimas tendencias para saber más de los candidatos es pedirles que, aparte de entregar un currículum escrito, nos hagan un pequeño vídeo o a veces entrevistamos a la gente y grabamos la entrevista en un vídeo porque queremos ver después ese vídeo con más personas, analizar con más detalle lo que ha dicho el candidato, etcétera. Podemos tener presentaciones de la gente, podemos
buscar información también de la gente en algunas redes sociales, como en LinkedIn o otros sitios, ¿verdad? Pero no necesitamos estar continuamente buscándola, sino en un momento dado para una selección buscamos información, podemos ver el perfil de la gente en sitios web, etcétera. O sea, en definitiva, también tenemos, después de la gente que está trabajando, tenemos correos electrónicos, las conversaciones que tienen en redes sociales, podemos tener sensores que nos indican cuánto ha trabajado, cuántas piezas hace la gente, podemos tener la geolocalización, es decir, la gente está en su puesto de trabajo adecuadamente, la gente que se desplaza hace los desplazamientos correctamente, etcétera. Tenemos, por lo tanto, dos tipos de datos estructurados que son más fáciles de analizar y los datos no estructurados que tendremos que estructurarlos. Por ejemplo, si pedimos a la gente que nos haga un vídeo de presentación, a los candidatos que nos haga un vídeo de presentación, ¿qué hacemos? ¿Nos vemos todos los vídeos o ponemos un software a ver vídeos? Si tenemos montones y montones de currículums, ¿qué hacemos? ¿Vemos todos los currículums, los leemos o ponemos un software a que nos saque lo más importante de cada uno de los currículums que nos ha mandado la gente y nos lo presenta en una nube de palabras donde, por ejemplo, vemos los términos que más utiliza el candidato, si eso se acercan a lo que necesitamos, la experiencia, etcétera, etcétera? Pues sí, podemos hacer esto y hacer, digamos, un tratamiento muy automatizado de los datos, incluso no estructurados. Y eso es uno de los elementos que nos aporta la analítica de personas. ¿Qué tipos de analítica podemos hacer? Pues hay más, pero vamos a ver los tres principales, que es la analítica descriptiva. La analítica descriptiva pues nos vale para analizar aquello que ya ha sucedido. ¿Cuántas unidades ha hecho la gente que trabaja en la empresa? ¿Cuánto coste hemos tenido de salarios en el último mes o el último año, etcétera? O sea, son aquellos datos que nos dan información sobre lo que ya ha sucedido, que es muy importante, pero la analítica tenemos que dedicarla sobre todo a tratar de entender no solo lo que ya ha sucedido, que no tiene solución, sino que nos permita ver lo que va a suceder, es decir, ser capaces de predecir. Si analizamos 8 o 10 meses de lo que ha sucedido en la empresa o el último año, los últimos 3 años, podemos empezar a traer conclusiones que es en el campo de la analítica predictiva, es decir, si seguimos así, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta gente se va a marchar a su casa porque ya tiene edad de jubilación, etcétera, etcétera? Entonces, realmente lo que nos interesa es ir a la analítica predictiva porque nos permite tomar decisiones a futuro, que es lo que fundamentalmente nos interesa. Hay también una analítica prescriptiva que utiliza algoritmos, sistemas de gestión de reglas de negocio, etcétera, aunque esta ya se utiliza bastante menos en general a las empresas porque todavía no sabemos trabajar bien con algoritmos, no tenemos científicos de datos, etcétera. Pero sí que podemos empezar a hacer cosas y aprender a trabajar con ellas y ese es el objeto del curso. Es decir, en el curso vemos estas cosas con mucho detalle y vemos cómo hacer un tipo de analítica y otro tipo de analítica. ¿Cómo hacemos para investigar qué pasa con los datos? Pues bueno, hay algunos modelos más concretos, más específicos para analizar datos de un tipo o de otro, pero como no nos da tiempo a explicar todo, y supongo que parte de ustedes han hecho una titulación universitaria, pues digamos que esto al final sigue más o menos el ciclo de vida del análisis científico que hemos utilizado cuando nos han pedido que hagamos algún trabajo de investigación científica. Es decir, tenemos que formular el problema, identificar los factores importantes, recopilar, limpiar datos, formular hipótesis, aprobar, realizar la analítica, considerar si se han cumplido las hipótesis, tal, y desarrollar las conclusiones. En definitiva, estamos en un proceso de investigación científica que podemos acortar algunos de estos pasos seguramente, etcétera, y en muchos casos lo hacemos, pero que para tener una idea así general que podamos entender todos, creo que esto nos sirve para la explicación. Y bien, definitivamente ya, y con esto terminamos, antes de dedicarme a contestar las preguntas, ¿qué herramientas y qué infraestructura podemos utilizar para hacer los datos?
Si no es Big Data, ¿verdad?, podemos usar una herramienta que se llama Power BI de Microsoft. Power BI es un servicio de software de Microsoft que yo recomiendo para empezar a trabajar con él, específicamente porque es bueno, porque tiene una buena clasificación por los analistas Gartner que analizan tecnologías y lo han situado como la mejor herramienta de analítica en estos momentos, y que además es gratuito. Y esta es la gracia de por qué me paraba antes tanto en qué infraestructura necesitamos, etcétera. Es decir, nosotros podemos con Power BI, vosotros podéis, mejor dicho, con Power BI, cuando termine la sesión, conectaros a la aplicación, a Microsoft, buscar la aplicación de Power BI y descargarla gratuitamente. Es una herramienta que responde en gran medida a las necesidades, seguro, de la gran mayoría de los que estamos hoy aquí en esta sesión. Es una herramienta que nos permite coger datos desde cualquier sitio, desde la nube, nos permite coger datos de bases de datos que tengamos, de Excel, de bases SQL, de MailChimp, el monito si son datos de marketing o de distribución de información que hacemos a los trabajadores a través de MailChimp, lo que sea, y nos permite subir la Power BI y generar analítica y a generar además visualización de datos, es decir, poner esos datos bonitos, visuales, para que los entienda cualquier persona. Y después también podemos distribuir estos datos o compartirlos con otras personas para que sigan trabajando con ellos. Y aquí, si queremos hacer eso, compartir los datos para que otras personas puedan seguir trabajando con ellos, por ejemplo, para que para el informe de dirección, los datos de recursos humanos, si la dirección usa Power BI para generar para la empresa, puede coger los datos de recursos humanos y sumar este análisis que hemos hecho en recursos humanos para ver costes de personal, etcétera, puede llevarlos al informe mensual que se hace para la dirección o lo que sea, ¿verdad? Si queremos hacer eso, entonces tendremos que pagar. Tendremos que ir no al Power BI de escritorio, que es el que lo podemos descargar gratuito, sino a un Power BI que tenemos que pagar. Pero aquí también está la gracia, y es que la licencia de Power BI cuesta $10 mes. El Power BI Pro, el que más utilidades tiene. Ya digo, no es necesario para aprender, no es necesario incluso para trabajar con él, solo si queremos que la gente pueda reutilizar los datos. Si queremos utilizar simplemente mandar los datos haciendo una copia de los mismos, escaneando la pantalla o lo que sea, ni siquiera necesitamos esto. Por lo tanto, creo que es una solución, y aquí lo que estamos es para ofrecer soluciones, no para trasladar los problemas de cuánto hay que gastarse en infraestructura, etcétera. Es decir, no hace falta gastarse nada. Si tenemos datos, podemos empezar con Power BI a trabajar en analítica de datos, y eso es una excelente noticia. Os comento ya, para terminar, pues, que es una herramienta muy visual, se parece de alguna manera a Excel, solo que lo que nos puede llevar a trabajar con Excel una semana, ¿verdad?, aquí lo haremos en 2 horas o en 3, en cuanto tengamos un poco de estructura, ¿vale? Podemos trabajar con todos los campos de datos a la vista, podemos hacer la limpieza de datos aquí, hay muchas cosas que se pueden hacer a través de esto. Visualización, por ejemplo, esta es una visualización de un caso práctico donde se pide a la gente que elija los mejores candidatos. Pues aparte de que tengamos los datos y los nombres, etcétera, podemos buscar información sobre la cultura digital que queremos que tenga la gente, por esos métodos que decíamos antes de leer currículums, etcétera, con software. Podemos buscar si la gente ha estado en LinkedIn, las huellas que han dejado de escritos, etcétera, tal. Podemos sacar, podemos ver los candidatos, cuánto ganan los candidatos, la edad promedio, el salario promedio que tienen, los años de experiencia, o podemos aplicar esto para saber todo sobre nuestra plantilla, por ejemplo, ¿no? Cómo son nuestros empleados, etcétera. Podemos hacer todo este tipo de datos. En definitiva, Power BI lo que nos permite es trabajar con los datos, visualizarlos, compartir los resultados, incluso mandando los resultados a un móvil. Muy bien, pues solo terminar la presentación refiriéndome al programa que estamos ofreciendo, que es un diplomado
en competencias y en gestión del talento con HR Analytics. Es un programa donde vais a entender con mucha más profundidad de lo que he podido explicar hoy y con mucha más capacidad de aplicarlo a vuestra empresa cómo es el futuro del trabajo. Vais a entender con detalle qué competencias vais a necesitar para vuestras empresas si están transformándose en empresas digitales e incluso qué competencias deberíais tener ya hoy en día, utilizando el mapa de empresa o el modelo de empresa digital. Vais a entender la necesidad de que los trabajadores introduzcamos una cultura digital de trabajo, cultura de trabajo colaborativo, de trabajo ágil, etcétera, de buscar trabajar con la mayor rapidez posible, no a base de sudar más, sino de utilizar mejores métodos de trabajo, la capacidad de digitalizar los recursos humanos, que tenéis que hacer para digitalizar los recursos humanos, entender lo que es la gestión del talento digital, cómo se hace, qué elementos hay que tener en cuenta, qué datos hay que tener, etcétera. Vais a aprender a usar de forma práctica Power BI en analítica y visualización de datos con casos prácticos específicos y definitivamente vais a ser capaces de hacer una analítica de los empleados con recursos humanos y de poner el departamento de recursos humanos a la altura de otros departamentos y a empezar a tener un mayor peso como recursos humanos en la empresa porque vamos a apoyar las informaciones que mandemos a la dirección o cuando participemos en el comité de dirección con datos reales y no con suposiciones. Muchas gracias por vuestra atención sin embargo, no me voy porque voy a intentar contestar a todas las preguntas que podamos en el tiempo que queráis que dediquemos. Por favor, ¿me puedes leer otra vez las preguntas? Claro que sí, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos muchísimas preguntas, entonces no sé si tomamos al azar cualquiera para poder tener para todos. Perfecto. La señora Nani Delgado nos pregunta, hablamos de nuevas tecnologías en procesos académicos y administrativos. ¿Considera que estos son óptimos cuando al final de todos estos procesos depende del talento humano para gestionar? Si el talento humano es la forma óptima de gestionar, pues realmente el talento humano se puede reforzar mucho con lo que hemos venido diciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, si lo que se pregunta es si las personas contestando por sí solas son capaces, tienen ese talento de solucionar todas las cosas, diría que no. O sea que realmente las personas somos muy inteligentes, pero también tenemos muchos sesgos, tenemos muchas costumbres, tenemos muchas trayectorias que nos hacen pensar de una manera determinada. Si al talento, a las personas con talento, con una buena capacidad intelectual, etcétera, le añadimos datos, seguro que serán mucho más eficaces. Ok, profesor, continuamos. El señor Luis Carrasco Mendo. El riesgo cibernético en las empresas, ¿cómo se debe evitar? Luis, igual que yo. Oye, pues en España se dice tocayo. Tocayo Luis, el riesgo cibernético necesita especialistas en riesgo cibernético. Es decir, es poco probable, si tenemos una empresa de un cierto tamaño, que cualquiera de las personas podamos evitar este riesgo. De hecho, hay personas específicas que reciben la formación para trabajar con los riesgos cibernéticos. Seguramente, si no tenéis estas personas, deberéis buscar un curso de formación que lo dé una entidad sólida, que sepa bastante, porque es un tema complejo, que sepa bastante cómo detectar los riesgos y además qué amenazas significan. Fijaros que el riesgo puede ser acabar con nuestras empresas. O sea, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Yo vivo en Madrid al lado de Telefónica de España. Y Telefónica de España hace un año, ¿verdad? Tuvo que mandar a todos sus empleados que se marchasen porque había sido hackeada totalmente. Telefónica de España. Y vimos salir atónitos como empezaban a salir, estuvieron saliendo durante horas. Fijaos que en Telefónica trabajan 7.000 personas y se quedaron menos de 100. Echaron a todo el mundo fuera
porque no sabían si el ataque se estaba haciendo desde el centro, desde afuera, etcétera, y estuvo todo un día y medio parado Telefónica de España. La pregunta es, ¿seguiríais teniendo el contrato con Telefónica de España, vuestros móviles, etcétera, todo dependiendo de una empresa que la hackean desde afuera? Pues seguramente no. Entonces, muchas empresas, si los datos que tenemos son importantes para nuestros clientes y puede tener un perjuicio para ellos y tal, pongamos el tema de ciberseguridad como uno de los temas prioritarios en nuestras empresas. Gracias, Luis. Perfecto. El señor Germán Agustín pregunta, ¿los centros de formación de educación superior, cómo deben incluir las nuevas carreras digitales? Bueno, yo creo que, fijaros, nosotros empezamos trabajando en empresa digital, os enseñé el modelo, y hoy en día trabajamos con un modelo que se llama también de universidad digital. Es decir, una de las cosas que hacemos es consultoría para las empresas, para las universidades, para hacer que estas universidades vayan al camino de convertirse en universidades digitales. Este es el camino que hay que recorrer. Es un camino complejo, igual que el de la empresa digital, exactamente de complejo. No es el mismo modelo exactamente, hay que considerar otras cosas, pero, por ejemplo, hay que considerar cosas fundamentales. Primero, las titulaciones que hay actualmente, como ya comenté algo en la intervención, las titulaciones tienen que cambiar los contenidos, las competencias que hay en las titulaciones. Un médico no se puede formar hoy igual que hace 10 años. Un abogado no se puede formar igual que hace 10 años. Un profesor de universidad no se puede formar igual que hace 10 años. Hay que incorporar en todos ellos tratamiento de datos, en todas ellas hay que incorporar las tecnologías. Un médico tiene unas tecnologías, un abogado tiene otras tecnologías. El derecho ha cambiado sustancialmente. Pensar que en España hay un 10% de la gente que vive de la seguridad informática, de esto que comentábamos anteriormente. Un 10% de los abogados de España y de la Unión Europea viven dedicarse a problemas de ciberseguridad desde el punto de vista legal. O sea que las titulaciones están cambiando, las operaciones se pueden hacer a distancia, las operaciones se pueden hacer con robots. La educación hay que cambiar cómo educamos a la gente. La gente no está dispuesta a aguantarnos el rollo que nos echamos en las aulas todos los días. O sea, cada vez los jóvenes quieren menos eso, quieren más trabajar ellos, quieren participar, etcétera. Hay muchos conceptos que hay que tener en cuenta en eso y creo que para eso el modelo de universidad digital, al que puedes preguntar también a través de estos mismos correos que tenemos, si estás interesado te podemos mandar información sobre qué consiste el trabajo también que hacemos de consultoría en este caso. Perfecto. El señor Martín Álvarez Panta. Buenas noches. Se menciona siempre las competencias digitales. ¿Cuáles son? Sí. ¿Estas herramientas, solo el uso de herramientas informáticas o también es parte de la formación y predisposición personal para aceptar y aplicar las competencias? Sí, evidentemente, como todos creo que sabemos, las competencias tienen 3 requisitos básicos. Uno son conocimientos, es decir, si no tenemos conocimientos y no son conocimientos siempre de informática. O sea, una competencia digital puede ser innovar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos innovación de productos y servicios? Y entonces ya no estamos hablando solo de informática, estamos hablando de usar, por ejemplo, métodos de innovación, etcétera, ¿no? Pero por una parte tenemos que tener conocimientos, como bien preguntas. Por otra parte tenemos que tener habilidades, es decir, tenemos que saber aplicar esos conocimientos a una empresa concreta, a un problema concreto, etcétera. Y por otra parte tenemos que tener actitudes o quizás ahora se dice más cultura digital, es decir, ver la perspectiva desde lo digital. Cambia el mundo cuando lo vemos como lo hemos contemplado totalmente hasta ahora en analógico y con respuestas que ya conocemos a cuando empezamos a ver el mundo de manera digital. Os invito mucho a empezar a ver el mundo de manera digital. Cambia totalmente nuestra concepción del trabajo, de la vida y todo este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, hace falta tener este tipo de cosas. ¿Vale? Perfecto, profesor. Vamos con 2 más. ¿Sí? El señor Cristian Quintero García. Sí, frente al HR Analytics, ¿cuál es el rol de la gestión humana?
HR Analytics es una herramienta para las personas de recursos humanos. Es lo mismo que la gente de marketing utiliza a una serie de herramientas de analítica de marketing y se pone a analizar lo que pasa con Google cuando hace una campaña, etcétera, ¿verdad? Cuánto se vende, cuánto se gasta, cuánto nos gasta. Nosotros hacemos lo mismo con HR Analytics, es decir, analizamos el departamento de recursos humanos a partir de los datos. Es decir, queremos gestionar las personas de la empresa a partir de los datos, tomar decisiones a partir de los datos. No queremos solo tomar las decisiones en función de lo que venimos haciendo siempre, sino que tenemos que ver qué queremos hacer en el futuro, cómo queremos que se comporte la gente en el futuro, qué rendimiento queremos que tenga, etcétera, y cómo podemos mejorar ese rendimiento, esa capacidad de atender a los clientes, etcétera. Es decir, ver toda la perspectiva, todas las funciones que tenemos en recursos humanos, tenemos que verlas desde una manera analítica. En eso depende, de eso es fundamentalmente recursos humanos. Empezar a analizar todas las actividades. Tenemos que empezar, fijaros, creo que es interesante y no lo comenté, creo que todo aquel que quiera trabajar con HR Analytics debe buscar algún problema sencillo que pueda tener solución a los datos. Es decir, de esos problemas que os decía que podíamos solucionar en la presentación, pensar si eso puede tener, si le podemos dar solución a alguno de esos problemas, si analizamos los datos en profundidad, si vemos todos aquellos datos que pueden estar relacionados y que no somos capaces de entender desde simplemente pensando en ellos o tratando de relacionarlos, porque no somos capaces de, a veces realmente estamos muy condicionados por nuestro pensamiento y realmente los datos nos informan de otras cosas. Entonces, cualquier problema que podamos empezar a investigar a través de los datos, empecemos a hacerlo. Cosas sencillas, cosas que podamos usar esa herramienta que os decía o cualquier otra. Hay otras, si queréis pagar, no hay ningún problema, ¿verdad? Hay Tableau y otras herramientas. Tableau cuesta 70 euros al mes, tampoco es que sea un dispendio, o sea que también se pueden pagar. O sea que creo que hay herramientas que nos van a permitir hacer lo mismo que con Power BI, ¿no? ¿Verdad? Solo insisto en ellos porque es gratuita y porque es buena. Entonces, el tema es que cualquier tema que queramos, por ejemplo, selección de personas. En selección de personas queremos seleccionar con candidatos que tengan competencias digitales. Pues empecemos a hacer esto con HR Analytics y medir lo que la gente sabe y qué piensa sobre lo digital. Por ejemplo, qué cultura digital tiene la gente. Pidámosle que lo cuente en un vídeo. Usemos software para detectar, por ejemplo, las palabras que más repite. Y si en su discurso hay, por ejemplo, connotaciones digitales o vemos a alguien que está improvisando y que no tiene ninguna conciencia de lo que es el mundo digital, etcétera. Eso no será un buen candidato para trabajar, por ejemplo, con clientes digitales. O sea, podemos buscar cientos de aplicaciones, ¿verdad?, a la utilización de recursos humanos y empezar a aprender sobre ello. Yo os animo a empezar a hacer cosas, desde pequeñas cosas, que podáis enseñar además al resto de la compañía, a los restos de los directivos, que les sean de utilidad. Recursos humanos tiene que ser de utilidad a la empresa en general, que lo podáis llevar al comité de dirección y os ganaréis el respeto para que os dejen tener más gente con vosotros trabajando en analizar lo que pasa con los recursos humanos, pensar que los recursos humanos en las empresas tienen un coste medio de entre el 30 y el 40% de lo que gasta una empresa. Y que si a eso le podemos arañar un 5%, por ejemplo, es un gran beneficio que va a quedar en la empresa y que podemos utilizar en obtener más personal o crecer o cualquier otro tipo de cosas que necesitemos hacer en la empresa. Perfecto. La última pregunta. El señor Lorenzo Porras Guillén. Este nuevo mundo exige personas responsables e íntegras que cumplan realmente con eficacia su trabajo. Perdón. ¿Cómo medir o monitorear el trabajo remoto? El trabajo remoto es bastante fácil de monitorear, ¿no? Porque, fijaros, lo que pasa es que hay que partir de no llevar a cabo la misma idea que tenemos en el trabajo de cómo lo monitoreamos, ¿no? Normalmente medimos el trabajo por la presencialidad. ¿Cuántas horas están los señores sentados en su silla? Eso es ya un error, ya en el propio trabajo físico. En la empresa donde yo trabajo, a las 5 de la tarde se apagan las luces y se va todo el mundo a su casa.
no queremos gente trabajando 10, 12 horas al día. La gente no puede traer un trabajo intelectual de 10 o 12 horas al día. No vale para nada. La gente si trabaja 8 horas y lo hace bien, el resto de que se vaya con su casa, que sea feliz, que descanse y que vuelva al día siguiente a trabajar descansado. Entonces, con la gente que trabaja en remoto no se puede hacer lo mismo, intentar... evidentemente el remoto, la gente a veces tiene más distracciones, ahí está en su domicilio, ya la gente llega a comer, ahora mismo ya pues estamos todos encerrados, esto ya es mucho más complejo, pero incluso en situaciones normales, por ejemplo, hay que dejar más flexibilidad horaria y no hay que medir el trabajo en función de las horas que trabaja, etcétera, no sé qué más, no tiene ningún sentido. Lo que hay es que darle un valor al trabajo en función de horas que se tienen que dedicar, más o menos, que se tarda en hacer un documento, etcétera. Hay que establecer algunos estándares sobre eso, cuánto se tarda en hacer un documento, cuánto se tarda en hacer el informe mensual de recursos humanos, cuánto se tarda en hacer una selección de personal, cuánto tiempo hay que dedicar a cada persona, etcétera. Y entonces, si alguien hace una selección de personal y estándar son 30 horas, pues tenemos que ver que la hagan en 8 por 3, 24, en 4 días, ¿vale? O sea, estos son los estándares que tenemos que poner para empezar a entender, medir a la gente por los resultados. Y ya digo, no solo si trabaja en su casa, sino también en las empresas. Gracias. Perfecto, profesor. ¿Continuamos? Sí, hasta donde vosotros digáis, yo no tengo problema. Ok, perfecto. Tengo que hacer la pregunta a la señora Edith Gamboa. Los llamados nativos digitales no resultaron ser tan digitales para el estudio y el trabajo. Bueno, efectivamente, pero es que, vamos a ver, los nativos digitales tienen cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, nosotros cuando necesitamos gente que haga cosas un poco atrevidas, se lo encargamos a gente joven. Una persona joven es capaz de, necesito que te enteres cuánto cuesta en China o cuánto cuesta o dónde podemos encontrar un producto barato, dónde podemos encontrar la tecnología más barata para la oficina. Y este chico, que lleva toda la vida trabajando con tecnología, que lleva hablando por teléfono, no hablando, sino utilizando el chat, el correo electrónico, etcétera. Este chico que cuando llegó al trabajo, a nuestra oficina, posiblemente tenga 40.000 horas de relación con la tecnología. 40.000 horas. Y que tiene una cultura totalmente digital. Y digo 40.000 horas calculando 4 horas desde que tiene 3 o 4 años o 5, hasta que pasa por la universidad y sale, pues 4 horas al día pues son 40, 45.000 horas cuando se tienen 20 y tantos años, ¿vale? Que ha tenido relación con la tecnología. Este chico tiene una visión, o chica, tiene una visión del mundo totalmente digital, tiene una visión del mundo abierta, ha visitado y buscado cosas hasta mira cómo compra un producto lo más barato posible en China, en Hong Kong, en la Unión Soviética, o en la Rusia, perdón, o en cualquier otro país del mundo, en Estados Unidos, etcétera. No, para él no existe, no existen las distancias, no existen los diferentes países, etcétera. Es decir, tiene una agilidad haciendo las cosas con la tecnología y una cercanía a la tecnología que la gente mayor no tenemos. Entonces, estos chicos nos aportan esto. ¿Nos aportan experiencia sobre nuestra empresa? No. ¿Nos aportan conocimientos más concretos? Pues de tecnología posiblemente que sí. Depende de lo que haya estudiado en la universidad también, después, etcétera. Entonces, estos chicos no son tan buenos estudiantes. Bueno, es que depende de lo que pensemos que es estudiar. Claro. Si queremos que aprendan y lean mucho y nos lo cuenten de memoria en un examen memorístico, pues no serán buenos, claro. Pero es que ese examen, lo que no es bueno es el examen, o lo que no es bueno es la enseñanza, no es el chico. Entonces, tenemos que empezar a ver el mundo de manera diferente y pensar para qué nos pueden servir. Estas personas tienen que aportar mucho y van a aportar mucho
y vamos a tener, antes hacíamos mentoring de las personas adultas para los jóvenes, ahora se llama mentoring en dos direcciones, es decir, los jóvenes ayudan a los adultos con la tecnología y los adultos ayudan a los jóvenes con la experiencia y lo que saben hacer en cada empresa. Tenemos que hacer esto y saber que además solo si queremos tener clientes jóvenes, solo los van a atender bien las personas que tienen cultura digital, y para esto necesitamos gente joven en las empresas. Gracias, profesor. Tenemos una más, la última para cerrar ya el evento. El señor Richard, ¿cómo se está abordando el tema de riesgos laborales en el auge de esta era digital y todo lo que representaría en la salud de las personas? Bueno, como os he dicho antes, he sido director de Bureau Veritas. Podría hablar horas y horas de esto, porque Bureau Veritas, una de las actividades que tiene es los riesgos laborales y, bueno, efectivamente hay riesgos asociados al propio uso de la tecnología que hay que tener en cuenta cuando la gente trabaja con tecnología. Lo mismo que decía antes, el trabajo intelectual de 12 horas no existe. El uso de la tecnología 12 horas seguidas no es bueno. Tenemos problemas de adicciones con la tecnología. Eso es una de las caras feas de la tecnología, es las adicciones que está creando y las dependencias que está creando entre los jóvenes, también entre adultos. No solo los jóvenes tienen ya adicciones, sino también personas adultas. Y hay riesgos de todo tipo, hay riesgos también de las posturas, hay riesgos para la vista, hay riesgos, y bueno, pues todo esto evidentemente tiene que estar incluido en el plan de prevención de riesgos de la empresa, cuando hablamos de los riesgos de la empresa, y en la sociedad tendríamos que pensar en riesgos también importantes, ¿no? Fijaros que en España, por ejemplo, empieza a haber instituciones educativas que sacan a los chicos a pasear por las calles, a aprender a andar por la calle sin un móvil, a fijarse en en las señales que hay, en las placas con el nombre de las calles, a hacer cosas que, porque cada vez tenemos los chicos más encerrados en sus casas, pero también es verdad que cada vez tenemos las ciudades más inhóspitas que podemos echarnos a la calle. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por tu ayuda, compañera de la universidad, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya sido de utilidad y espero además poder contar con algunos de vosotros en este diplomado en competencias y gestión del talento con HR Analytics. Espero haberos explicado lo suficiente en qué consiste este curso, qué temas tratamos, con mucha más profundidad, evidentemente, y espero que, en todo caso, si no contamos con vosotros, tenemos también otras opciones que estamos presentando todos los jueves. Estamos presentando ahora un grupo de 6-7 opciones en formación de competencias digitales para ocupaciones para la universidad, para la empresa digital, para otro tipo de cosas. Y bueno, pues estamos a vuestra disposición para atenderos y ojalá algún día nos crucemos en algún sitio de vuestros países. Viajo con frecuencia y estoy con frecuencia en países latinoamericanos y estoy muy contento de hacerlo así. Que tengáis una buena noche, que descanséis y que sigamos en contacto en la medida de lo posible. Adiós a todos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor. Que tenga una buena noche. Gracias a ti por ayudarme. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Con mucho gusto estamos atentos a dudas o inquietudes que tengan frente a nuestro diplomado. En la última diapositiva que estamos compartiendo en este momento están todos los datos para contactarlos directamente con nosotros. Sin embargo, para el día de mañana vamos a enviar la grabación del evento para que ustedes la tengan. Y adicional, vamos a realizar el contacto personalizado con cada uno de ustedes para suministrarles los descuentos especiales que estamos trabajando para todas las personas que por el chat nos informaron que se encuentran interesadas en participar en nuestro diplomado. Doctor Luis, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, por su tiempo. Nuevamente reitero, gracias a todos por su asistencia al evento. Gracias a todos. Chao. Que pasen buena noche.